Todo preparado con cariño para celebrar otra Navidad junto al hombre que amaba desde hacía 12 años. Cuando oí que la puerta principal se abría, él estaba allí parado, sosteniendo una maleta. Entonces dijo las palabras que lo destruyeron todo. Giovanna, tienes hasta medianoche para irte de casa. Otra persona pasará la Navidad aquí, en tu lugar. Mi nombre es Giovanna. Tengo 35 años y trabajo como profesora de portugués en una escuela estatal aquí en São Paulo. Hasta aquella Nochebuena, yo creía que tenía una buena vida. No era perfecta, pero era mía. 12 años de matrimonio con Marcelo. Una casa propia en el barrio de Vila Mariana que compramos juntos después de ahorrar durante años. Un empleo estable que me encantaba. Amigos, familia. Era una vida sencilla, pero era feliz. O al menos eso era lo que yo creía. La verdad es que estaba viviendo una mentira tan bien construida que nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que estaba siendo engañada de esa forma. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar la historia completa, quiero saber desde qué ciudad están viendo. Déjenlo en los comentarios. Ahora, vamos a la historia. Permítanme retroceder un poco en el tiempo para que entiendan cómo empezó todo. Conocí a Marcelo cuando tenía 23 años. Yo estaba en el último año de la Facultad de Letras, y él trabajaba como analista financiero en una empresa mediana. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. Él era guapo, educado, divertido. Me conquistó en la primera cita trayendo flores y llevándome a un restaurante italiano que le había comentado que quería conocer. Él recordaba los detalles, las cosas que yo decía, o al menos eso era lo que yo pensaba en aquel momento. Fuimos novios 3 años antes de casarnos. Fueron años buenos. Viajábamos, íbamos al cine, hacíamos planes. Él decía que quería construir una vida conmigo. Una casa, una familia, hijos. Y yo creí. Me casé con él pensando que había encontrado a mi compañero para toda la vida. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Vivíamos en un apartamento alquilado pequeño mientras juntábamos dinero para dar la entrada para una casa. Yo daba clases por la mañana y por la tarde. Él trabajaba de 8 a 6. Nos encontrábamos por la noche para cenar juntos, ver televisión, hablar sobre el día. Era rutinario, pero era nuestro. Después de 5 años de matrimonio, conseguimos juntar suficiente dinero para dar la entrada para la casa en Vila Mariana. Era una casa sencilla. 2 habitaciones. Sala, cocina, área pequeña en la parte trasera, pero era nuestra. Firmamos la hipoteca juntos, los 2 nombres en el contrato. Él y yo, compañeros, socios, o al menos eso era lo que yo pensaba. Pasamos 3 años pagando la hipoteca religiosamente. Yo aportaba la mitad del valor, él con la otra mitad. Todo dividido, todo justo. Ahorrábamos en las vacaciones, comíamos en casa, recortábamos gastos innecesarios. Pero era por un objetivo, por un sueño, el sueño de la casa propia. Y cuando finalmente saldamos la hipoteca, hace 3 años, fue una de las mayores alegrías de mi vida. La casa era nuestra, completamente nuestra, sin deuda, sin banco, nuestra. Pero fue justamente después de saldar la casa cuando las cosas empezaron a cambiar, sutilmente. Despacio. Tan lento que ni me di cuenta al principio. Marcelo empezó a estar más distante, menos cariñoso, menos presente. Él decía que estaba sobrecargado en el trabajo, que había sido ascendido y ahora tenía más responsabilidades, más reuniones, más presión. Yo creí. ¿Por qué no creería? Él era mi marido. Mi compañero de 12 años,
Empecé a hacer más cosas sola, ir al supermercado sola, ver películas sola, dormir sola, porque él llegaba tarde y yo tenía que levantarme temprano para dar clases. Él decía que estaba haciendo horas extras, que necesitaba garantizar su estabilidad en la empresa, que estaba haciendo esto por nosotros, por nuestro futuro. Idiota. Fui una idiota. En los últimos 6 meses antes de aquella Nochebuena, Marcelo prácticamente desapareció. Salía de casa a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Los fines de semana decía que tenía que ir a la oficina, los días festivos también. Vivía pegado al celular. Cuando yo le preguntaba algo, respondía con monosílabos. Sí. No. Luego hablamos. Estoy ocupado. Y yo, como una tonta, aceptaba. Cocinaba y lo dejaba en el horno para que él comiera cuando llegara. Le mandaba mensajes preguntándole si había almorzado. Le separaba la ropa para lavar. Seguía siendo la esposa perfecta para un hombre que ya no me veía como esposa. Hubo una vez, unos 2 meses antes de Navidad, que intenté hablar con él sobre esto. Era un sábado por la noche. Raro. Él estaba en casa. Estábamos en el sofá viendo televisión. O mejor dicho, yo estaba viendo. Él estaba en el celular. Marcelo, tenemos que hablar, le dije. Él ni siquiera quitó los ojos del celular. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo distante que estás. Sobre cómo apenas hablamos ya. Él suspiró. Aquel suspiro de quien está siendo molestado. Giovanna, estoy cansado. Estoy trabajando mucho. ¿No puedes darme un respiro? Un respiro, dijo. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la persona inconveniente. Lo dejé pasar. No insistí. Pensé que estaba realmente cansado, que iba a mejorar, que era solo una fase, que iba a pasar. No pasó. Empeoró. Una semana antes de Navidad, sugerí que hiciéramos una cena solo nosotros dos, sin familia, sin nadie, solo él y yo, para reconectarnos. Él accedió. Dijo que era una buena idea. Dijo que llegaría temprano en Nochebuena para que celebráramos juntos. Yo creí. Pasé toda la semana planeando. Compré los ingredientes. Pensé en el menú. Separé la ropa bonita que iba a usar. Limpié la casa de arriba a abajo. Lo decoré todo. Puse hasta un árbol de Navidad pequeño en la sala. Hice todo con amor, con esperanza, pensando que aquella cena iba a salvar nuestro matrimonio, pensando que íbamos a conversar, a mirarnos a los ojos y recordar por qué nos enamoramos. Pensando que la Navidad traería la magia de vuelta. ¡Qué idiota fui! Nochebuena. Empecé a cocinar a las 5 de la tarde. Lo programé todo para que estuviera listo a las 9 de la noche, hora a la que siempre cenábamos cuando celebrábamos. Hice todo como a él le gustaba. Farofa con tocino, pavo con salsa de naranja, arroz con pasas y castañas, vinagreta. Hasta postre hice, un pavé de chocolate que a él le encantaba. La casa olía bien, bonita, acogedora. Me había bañado, me había puesto un vestido azul que él siempre decía que le gustaba, me había puesto un maquillaje ligero. Estaba guapa, estaba feliz, estaba esperanzada. 8 en punto. Él no llegó. Le mandé un mensaje. Amor, ¿a qué hora llegas? La cena está casi lista. Él respondió solo. Ya voy. 9 en punto. Nada. La comida estaba lista. La mesa puesta. Las velas encendidas. Yo esperando. Mandé otro mensaje. ¿Está todo bien? Sin respuesta. 9:30. La farofa ya se estaba enfriando. El pavo también. Apagué las velas. 10 en punto. Empecé a preocuparme. Llamé. Sonó hasta caer en el buzón de voz.
Llamé de nuevo. Nada. ¿Le habría pasado algo? ¿Un accidente? ¿Un secuestro? Mi corazón estaba disparado. Pensé en llamar a la policía, a los hospitales, y fue cuando oí la llave en la puerta. 10 y 15 minutos. Él llegó. Me sequé las manos en el delantal y fui a la sala. Estaba lista para preguntar qué había pasado, si estaba todo bien. ¿Por qué no contestó el teléfono? Pero cuando vi la escena, las palabras murieron. Marcelo estaba parado en la puerta, de traje, bien arreglado, pelo peinado, y en su mano tenía una maleta. Mi maleta. La que yo guardaba en lo alto del armario. Amor, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes mi maleta? Él me miró, y en aquella mirada no había amor, no había culpa, no había arrepentimiento, había frialdad, pura frialdad. Giovanna, tienes que irte de casa. Yo me reí, lo juro. Solté una carcajada porque pensé que era una broma de muy mal gusto. ¿Irte? Marcelo, ¿qué broma es esta? La cena está lista. Hice todo lo que te gusta. Ven a cenar que nosotros. No es una broma, me interrumpió. Necesito que cojas esa maleta y te vayas antes de medianoche. El mundo se detuvo. El ruido del ventilador en la sala. El olor a comida que venía de la cocina. La música navideña suave que estaba sonando en la radio. Todo se congeló. ¿Cómo que irme? Esta es nuestra casa, Marcelo. Vivimos aquí. No me voy a ir en medio de Nochebuena porque estés teniendo algún tipo de... Conocí a alguien, me interrumpió de nuevo. Silencio. Conocí a alguien, repitió. Alguien que me hace feliz de verdad. Y ella va a pasar la Navidad aquí conmigo. Sentí que mis piernas temblaban. Necesité sostenerme en la pared. ¿Qué? Patricia, trabajamos juntos. Llevamos 8 meses juntos. Y antes de que armes un escándalo, quiero que te vayas sin hacer una escena. 8 meses. Mientras yo estaba aquí, cocinando, lavando la ropa, esperándolo, mandándole mensajes. 8 meses, él me estuvo engañando. ¿Te me estás echando de mi casa en Nochebuena para meter a tu amante aquí? Es mejor para todos, Giovanna. Tú vas a rehacer tu vida. Yo voy a rehacer la mía. Nos separamos de forma civilizada y cada uno sigue su camino. ¿Civilizada? Él quería que yo fuera civilizada mientras me echaba de mi propia casa en Nochebuena. Marcelo, esta casa está a mi nombre también. Yo pagué la mitad de ella. No puedes echarme así. Giovanna, no compliques las cosas. Recibirás tu parte cuando nos divorciemos. Pero hoy necesito que te vayas. ¿A dónde quieres que vaya? Son casi las 10:30 de la noche. Es Nochebuena. Llama a tu hermana, a una amiga. Vete a un hotel. No me interesa. Pero no te vas a quedar aquí. No podía creerlo. 12 años. 12 años de matrimonio, de compañerismo, de construir una vida juntos, y él me estaba tirando como si fuera basura, como si yo no fuera nada, como si los 12 años no significaran absolutamente nada. Te vas a arrepentir de esto, Marcelo. No lo haré, dijo él, tomando la maleta y extendiéndomela. Ahora, por favor. Vete. Mi mano tembló cuando cogí la maleta. Esta es mi ropa. Cogí algunas cosas. El resto lo buscas después. ¿Después? Como si hubiera un después. Como si fuéramos a encontrarnos para tomar un café y hablar civilizadamente sobre cómo dividir las cosas. Di un paso más en dirección a la puerta cuando sonó el timbre. Marcelo abrió, y allí estaba ella. Patricia. Rubia. Maquillada. Vestido rojo ajustado. Tacones altos. Bolso de marca. Ella entró en mi casa. En mi casa. Me miró y sonrió. Una sonrisa de medio lado, de victoria, de quien había ganado. Hola. Tú debes ser Giovanna. Marcelo ha hablado mucho de ti. Habló de mí. Mientras se acostaba con ella. Mientras planeaba echarme. Mientras destruía 12 años de matrimonio. Él habló de mí. Patricia,
Ella ya se va, dijo Marcelo, agarrándome el brazo y prácticamente empujándome hacia la puerta. Giovanna, no montes una escena delante de los vecinos. Vete con dignidad. ¿Dignidad? Él quería que yo tuviera dignidad, mientras él me humillaba públicamente. Eres un desgraciado, Marcelo. Nunca te perdonaré por esto. No quiero tu perdón. Quiero que te quites de mi vista. Y cerró la puerta en mi cara. 10:27 de la noche del 24 de diciembre. Nochebuena. Yo estaba en la acera de mi propia casa, con una maleta en la mano, sin tener a dónde ir. Y los vecinos estaban todos en las ventanas, mirando, viendo. Todo el mundo vio mi humillación. Todo el mundo vio cómo me echaban. La profesora correcta, la esposa dedicada, la vecina simpática, siendo tirada a la calle como un perro. Antes de continuar, necesito saber si me están siguiendo hasta aquí. Comenten un 1 si quieren saber qué pasó después. Porque lo que viene ahora va a cambiarlo todo. Me quedé allí parada en la acera por unos 5 minutos, en shock, sin poder procesar lo que acababa de suceder. No era real. No podía ser real. Esto tenía que ser una pesadilla. Iba a despertar en cualquier momento en mi cama y reírme de cómo mi cerebro había creado una situación absurda como aquella. Pero no era una pesadilla. Era real. El calor sofocante de diciembre era real. El ruido de los fuegos artificiales a lo lejos era real. Las luces de Navidad de los vecinos eran reales. Y la maleta pesada en mi mano era real. Cogí el celular con las manos temblando. Solo había una persona a la que podía llamar en ese momento. Mi hermana, Fernanda. Ella era 3 años menor que yo. Tenía 32. Era contadora. Trabajaba como perito contable de la Justicia Federal. Vivía sola en un apartamento en Pineiros. Y era mi mejor amiga. Marqué su número con los dedos temblando tanto que me equivoqué 2 veces antes de conseguirlo. Sonó. 1 vez. 2. 3. Por favor, contesta. Por favor. ¿Aló? Su voz estaba somnolienta. Ella ya estaba durmiendo. Fernanda, necesito ayuda. ¿Giovanna? ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Yo necesito... Mi voz se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que Marcelo llegó a casa finalmente cayeron. No podía hablar. Solo podía llorar. Giovanna, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Él me echó de casa. ¿Quién? Marcelo. Él está con otra. Y me echó. En Nochebuena. Silencio del otro lado. Luego, ¿dónde estás? Enfrente de casa. Quédate ahí. Ya voy. No, no tienes que venir hasta aquí. Voy en Uber y... Quédate ahí, Giovanna. No te muevas. Voy a recogerte ahora. Ella colgó. Me senté en el bordillo de la acera. Ya no me importaba si los vecinos estaban mirando. No me importaba nada más. 20 minutos después, el coche de Fernanda se detuvo frente a mí. Ella se bajó. Me miró. Miró la casa. Las luces estaban encendidas. Se podían ver sombras en la ventana de la sala. Marcelo y Patricia. En mi casa. Disfrutando de la cena que yo hice. Ese hijo de... Fernanda empezó a caminar en dirección a la casa. No. Le sujeté el brazo. No vayas allá. Por favor, solo sácame de aquí. Ella me miró. Respiró hondo. Cogió mi maleta y me ayudó a entrar en el coche. Condujimos en silencio hasta su apartamento. Cuando llegamos, me llevó directamente al sofá. Me dio un vaso de agua. Se sentó a mi lado y dijo, cuéntamelo todo, desde el principio. Y yo conté. Conté sobre los últimos 6 meses, sobre lo distante que estaba, sobre las excusas de trabajo, sobre cómo planeé la cena pensando que iba a salvar el matrimonio, sobre él llegando con mi maleta
sobre Patricia entrando en mi casa, sobre la humillación pública. Conté todo, y Fernanda me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella no tenía cara de pena. Tenía cara de rabia pura. ¿Ese desgraciado te echó de casa en Nochebuena para meter a la amante dentro? Sí. ¿Y te fuiste? ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarme allí? ¿Armar un escándalo? Sí. Era exactamente eso lo que debías haber hecho. Esa casa es tuya tanto como de él. Pero él dijo, no quiero saber lo que dijo. Él no puede echarte de tu propia casa. Eso es abuso. Es violencia psicológica. Pero ya pasó, Fernanda. Él ya me echó. Yo ya me fui. ¿Y ahora? Ahora, dijo ella con un brillo peligroso en los ojos. Ahora vamos a hacer que se arrepienta de haber nacido. Eran casi medianoche cuando me acosté en la habitación de invitados del apartamento de Fernanda. Afuera oía fuegos artificiales, gente gritando Feliz Navidad, familias celebrando, y yo allí, sola, destruida, sin casa, sin marido, sin nada. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que mi cuerpo dolió de tanto sollozar, hasta que el cansancio me venció y me dormí. Pero no fue un sueño tranquilo. Estuvo lleno de pesadillas, de imágenes de Marcelo y Patricia en mi cama, en mi casa, riendo de mí. Me desperté el día 25 de diciembre, con el sol ya alto. Mis ojos estaban tan hinchados de tanto llorar que apenas podía abrirlos. La cabeza me palpitaba. El cuerpo me dolía. Era día de Navidad. Pero no parecía Navidad. Parecía el fin del mundo. Salí de la habitación y encontré a Fernanda ya despierta. Estaba en el ordenador en la mesa de la sala, con una expresión concentrada, papeles esparcidos, bolígrafo en la boca. Estaba trabajando. «Buenos días», dije con voz ronca. Ella levantó la cabeza. «¿Buenos días? ¿Dormiste?» «Más o menos. Ven aquí. Necesito hacerte unas preguntas». Me senté en la silla a su lado. «Giovanna, tú y Marcelo tenéis cuenta bancaria conjunta». «Tenemos. La que usamos para pagar las cuentas de la casa. ¿Tienes la aplicación del banco en el celular?» «Sí». «Ábrela». Le mostré mi celular. Ella lo cogió y empezó a navegar por la aplicación. «¿Cuánto hay en esa cuenta?» «Unos 3,000 y algo». «¿Por qué?» Ella no respondió. Siguió moviendo. De repente, se detuvo. «Giovanna, ¿te acuerdas de que me diste acceso a tu ordenador en la nube cuando viajaste el año pasado?» «Me acuerdo». «¿Por qué?» «Porque entré aquí y encontré unas cosas que tienes que ver». «Muéstrame». Ella giró el notebook hacia mí. En la pantalla había una página del sitio web de la Receta Federal, Hacienda. Mi CPF, número de identificación fiscal. Mi nombre. Y debajo había una lista de empresas. Empresa GM Silva. Importaciones LTDA. Abierta hace 6 meses. Socia mayoritaria. Giovanna Martins Silva. Yo. ¿Qué empresa es esa? Yo no tengo ninguna empresa. Sé que no la tienes. Pero según la Receta Federal, sí, y hay más. Ella hizo clic en otra pestaña. Extractos bancarios de una cuenta que yo nunca había visto. Cuenta empresarial. A mi nombre. Con movimientos gigantescos, depósitos, retiros y un saldo negativo. Muy negativo. Fernanda, ¿qué es esto? ¿Cuánto está negativo? Ella deslizó hasta abajo. Menos 87,500. Sentí que me faltaba el aire. 87,000 pounds. ¿Cómo que 87,000? Deuda. Préstamos. Mira aquí. Ella mostró. 5 préstamos diferentes. Todos aprobados en los últimos 6 meses. Todos depositados en esa cuenta empresarial. Todos a mi nombre. 15,000. 20,000. 25,000, 15,000, 12,500, total del 87,500, y más los intereses y las cuotas atrasadas. Total real de la deuda, $143,000. Yo no hice esto. Fernanda, te juro por Dios que yo no hice nada de esto. Lo sé,
Fue Marcelo. ¿Cómo lo sabes? Porque soy perito contable, Giovanna. Trabajo investigando fraude todos los días. Y esto de aquí tiene fraude escrito en letras mayúsculas. Mira las fechas de los depósitos. Ella mostró. Todos los préstamos fueron depositados en esa cuenta empresarial entre marzo y septiembre de este año. Exactamente el periodo en que Marcelo empezó a estar distante. Ahora mira los retiros. Ella deslizó. Todos los retiros se hicieron en cajeros automáticos. Y mira las direcciones. Avenida Paulista, región de Faria Lima y Time Bibi. Todos cerca de la oficina donde Marcelo trabaja. Y mira los horarios. Hora del almuerzo, después del trabajo. Todos los horarios que coinciden con su jornada. Pero para abrir una empresa a mi nombre, él necesitaría de tu firma. Y él probablemente la falsificó. Falsificó. Mi marido falsificó mi firma para abrir una empresa fantasma y pedir préstamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? Fernanda me miró con una tristeza profunda en los ojos. Porque él está planeando divorciarse de ti desde hace meses, Giovanna. Y si él se divorcia con esas deudas a tu nombre, él sale limpio, sin deuda, sin responsabilidad. Tú te quedas con 143,000 reales para pagar sola mientras él rehace su vida nueva con Patricia. Sin peso, sin problema, libre. Fue en ese momento que todo tuvo sentido. La frialdad, el distanciamiento, la prisa por echarme de casa. Él no solo me estaba engañando, él me estaba destruyendo, sistemáticamente, financieramente, emocionalmente, para que él pudiera salir de esa situación como víctima, como el hombre que solo quería ser feliz, mientras yo me quedaba con una deuda impagable. Nombre manchado, crédito destruido. Él lo había planeado todo, cada detalle. Y yo, como una idiota, no me di cuenta de nada. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiendo la desesperación subir por la garganta. ¿Cómo voy a pagar 143,000 reales? Yo gano 3,200 por mes como profesora. No da ni para pagar los intereses. No vas a pagar nada, dijo Fernanda con una calma asustadora. ¿Por qué? Porque lo que él hizo es un crimen. Crimen grave. Falsedad ideológica. Estafa. Uso de documento falso. Esto da cárcel, Giovanna. Cárcel de verdad. ¿Cárcel? Marcelo en la cárcel. Pero ¿cómo pruebo que no fui yo quien hizo esto? ¿Tienes registro de asistencia en la escuela? Sí, biométrico. Todos los días que trabajo queda registrado. Óptimo. Coge todos tus registros de los últimos 6 meses. ¿Tienes foto de las firmas de esos contratos? Fernanda movió en el ordenador. Sí, aquí. Ella mostró. Digitalizaciones de los contratos. Con firmas. Firmas que se parecían a la mía, pero no eran. Eran imitaciones. Buenas imitaciones, pero imitaciones. Esto se puede probar con pericia grafotécnica, y hay una cosa más. ¿Qué? Vas a tener que presentar una denuncia. Hoy. Hoy es Navidad, y cuanto más rápido hagas esto, mejor. Antes de que él tenga tiempo de moverse, de esconder rastros, de inventar excusas. Ella tenía razón. Yo sabía que ella tenía razón. Pero, ¿presentar una denuncia contra mi marido? ¿El hombre que amé por 12 años? ¿El hombre que me echó de casa en Nochebuena? ¿El hombre que te engañó por 8 meses? ¿El hombre que falsificó tu firma para hundirte en deudas? Él ya no es tu marido, Giovanna. Es tu enemigo. Y al enemigo se le destruye. Respira hondo. Vamos a resolver esto. Pero antes de contarte lo que hicimos, quiero saber. ¿Creen que Marcelo merece pagar por todo esto? Comenten un 1 si están ansiosos por saber la venganza. Fernanda no perdió tiempo. Cogió el celular y llamó a alguien. Mientras esperaba que contestaran, dijo,
Voy a llamar a la doctora Leticia. Es abogada especializada en derecho de familia y fraudes. Ya trabajé con ella en varios casos de pericia. Ella es la mejor. Pero es día de Navidad. No va a contestar. Leticia no toma descanso cuando hay una injusticia sucediendo. El teléfono sonó 3 veces antes de contestar. Fernanda, feliz Navidad. Hola Leticia, feliz Navidad. Disculpa molestar en el feriado, pero tengo un caso aquí que no puede esperar. Urgente de verdad. Mucho. Es de mi hermana. Cuenta. Fernanda explicó todo. Marcelo echándome. La empresa fantasma. Los préstamos fraudulentos. Las deudas. Todo. Cuando terminó, la voz de la doctora Leticia al otro lado de la línea estaba helada de rabia. Él echó a tu hermana de casa en Nochebuena y además falsificó documentos para hundirla en deudas. Eso. Ese hombre es un psicópata. Manda todo por correo electrónico ahora. Impresiones de los extractos. Impresiones de la empresa. Todo. Voy a analizar hoy y mañana, día 26, a las 9 en punto. Quiero a las 2 en mi oficina. ¿Giovanna está allí? Estoy. Respondí con voz temblorosa. Giovanna, respira. Sé que estás en pánico, pero no estás sola. Mañana vamos a empezar a darle la vuelta a este juego. Y cuando digo darle la vuelta, es darle la vuelta de verdad. ¿Entendido? Entendido. Colgamos. Fernanda pasó las próximas horas reuniendo documentos. Ella imprimió los extractos de la cuenta fraudulenta. Imprimió los contratos de los préstamos. Cogió mi historial de CPF en la Receta Federal, mostrando la empresa. Me pidió que cogiera todos mis registros de asistencia de la escuela de los últimos 6 meses. Giovanna, ¿en qué fechas se firmaron esos contratos? Él la verificó. Día 15 de marzo, 22 de abril, 3 de junio, 12 de julio, 28 de agosto. Cogí mi celular y abrí la aplicación de la escuela. Mostré el registro de asistencia. Día 15 de marzo, entrada a las 7:15. Salida a las 17:40. Día 22 de abril. Entrada a las 7:10. Salida a las 17:35. Todos los días que los contratos fueron firmados, yo estaba en la escuela, dando clases, con registro biométrico. Imposible haber ido a un banco o notaría a firmar algo. Perfecto, dijo Fernanda, imprimiendo todo. Esto es prueba irrefutable de que no estabas allí. Significa que las firmas son falsas. Y eso, querida hermana, es un crimen federal. Mientras ella organizaba los documentos, me quedé pensando. 12 años. 12 años de matrimonio. 12 años compartiendo cama, compartiendo sueños, compartiendo vida. Y él me hizo esto. Planeó fríamente mi destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué conoció a otra? ¿Por qué se enamoró? No. Esto no era solo sobre amor. Esto era sobre dinero, sobre control, sobre querer salir de esto sin perder nada. Y para eso, él estaba dispuesto a destruirme completamente. A las 18:00 del día 25 de diciembre, Fernanda envió todo por correo electrónico a la doctora Leticia. Media hora después, ella respondió. Recibido. Estoy analizando. Hasta ahora, contabilicé al menos 4 crímenes diferentes. Mañana formalizamos todo. Duerman bien hoy porque mañana va a ser un día largo. 4 crímenes. Marcelo había cometido 4 crímenes contra mí. Y ni siquiera parpadeó cuando me echó de casa. Intenté dormir esa noche, pero fue difícil. Mi cabeza no paraba. Pensaba en todo lo que había pasado, en todas las señales que ignoré, en todas las veces que disculpé su comportamiento, en lo tonta que fui. Día 26 de diciembre. Me desperté a las 7 de la mañana. Fernanda ya estaba despierta, tomando café. Buenos días. ¿Preparada? Creo que sí. Salimos de aquí a las 8:30. La oficina de Leticia está en Moema. Vamos a pillar tráfico. Pero da tiempo.
A las 8:45 estábamos en el coche. Llegué a la oficina a las 9:05. La doctora Leticia nos recibió personalmente. Era una mujer de unos 50 años, pelo gris recogido en un moño impecable, gafas, traje negro, postura erguida, una mirada que decía claramente: «No te metas conmigo. Entren. ¿Quieren café? Aceptamos». Ella sirvió y fue directo al grano. «Giovanna, analicé todo lo que Fernanda me envió y tengo buenas y malas noticias. Quiero la mala primero. La mala noticia es que tienes el nombre manchado. Esas deudas ya fueron protestadas. Tu CPF está negativado. Tu puntuación de crédito bajó. Si intentas hacer cualquier tipo de crédito ahora, será denegado». Sentí un nudo en el pecho. ¿Y la buena? La buena noticia es que lo que tu marido hizo es tan obviamente criminal que cualquier juez mínimamente competente te absolverá de esas deudas en menos de 6 meses, y más. Lo condenará a él. ¿Condenar cómo? Criminalmente. Giovanna, Marcelo cometió al menos 4 crímenes que conseguí identificar. Falsificación de documento particular. Uso de documento falso. Estafa y crimen contra el orden tributario. Eso da, como mínimo, 6 años de reclusión. Si sumamos todas las penas, puede llegar a 10 años. ¡10 años de prisión! Marcelo. Preso. Pero necesito probar que no fui yo quien hizo esto. ¿Ya lo probaste? Tu registro de asistencia muestra que estabas en la escuela en todas las fechas que los contratos fueron firmados. Imposible que lo hayas firmado personalmente. Y más. Vamos a solicitar pericia grafotécnica. Ella va a confirmar que las firmas son falsas. Y cuando eso suceda, Marcelo no tiene defensa. Ninguna. ¿Qué necesito hacer? Primero, presentar una denuncia en la comisaría. Hoy. Segundo, entrar con medida cautelar para bloquear todos los bienes de Marcelo hasta que el proceso se resuelva. Tercero, solicitar la anulación de todos esos contratos fraudulentos y transferencia de las deudas a su nombre, ya que fue él quien cogió el dinero. Cuarto, entrar con acción de divorcio contencioso pidiendo la totalidad de la casa como indemnización por daños morales y materiales. La totalidad de la casa. Giovanna, él te echó de tu propia casa, te engañó y falsificó documentos para hundirte en deudas. Cualquier juez decente te dará la casa entera como forma de reparación. Él no merece nada. ¿Cuándo hacemos todo esto? Ahora. La comisaría está abierta aun siendo 26 de diciembre. El servicio de guardia funciona todos los días. Vamos. Ella cogió la carpeta con todos los documentos. Salimos de la oficina y fuimos directo a la comisaría de policía civil más cercana. Llegamos allí a las 10 en punto. El delegado de guardia era un hombre de unos 40 años. Serio. Directo. ¿Cuál es el motivo de la ocurrencia? Falsificación de documento y estafa, respondió la doctora Leticia. ¿Usted es la víctima? Me miró. Soy. ¿Puede detallar lo que pasó? Expliqué todo. De principio a fin. Marcelo echándome. El descubrimiento de la empresa fantasma. Los préstamos. Las deudas. El delegado anotaba todo. Cuando terminé, preguntó: ¿Usted tiene pruebas de que no fue usted quien firmó esos contratos? Tengo. Mostré el registro de asistencia. Mostré los extractos. Mostré todo. Él analizó por más de media hora. Cuando terminó, me miró con una expresión seria. Esto de aquí es grave. Muy grave. Si se confirma, el acusado responderá por múltiples crímenes. ¿Usted está consciente de que hacer una denuncia falsa también es un crimen? Estoy diciendo la verdad. ¿Está segura? Absoluta. Él tecleó algunas cosas en el ordenador. Voy a registrar la denuncia y voy a encaminarla para investigación inmediata. También voy a solicitar al juez de guardia el bloqueo de bienes del acusado como medida cautelar. ¿Cuánto tiempo tarda eso?
Si el juez lo autoriza, puede salir hoy mismo. Salimos de la comisaría a mediodía. La doctora Leticia fue directo al juzgado. Presentó la medida cautelar. Pidió el bloqueo de todos los bienes de Marcelo. Cuenta bancaria, coche, salario, todo. A las 15:00, el juez de guardia autorizó. Todos los bienes de Marcelo Ferreira da Silva fueron bloqueados hasta la resolución del proceso. Y más. Fue expedida la orden de citación para que él compareciera en la comisaría el día 28 de diciembre para prestar declaración. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora esperamos, dijo la doctora Leticia con una sonrisa. Esperamos que el oficial de justicia entregue la citación. Y esperamos que caiga en la cuenta. ¿Va a caer hoy todavía? Probablemente. El oficial suele entregar el mismo día cuando es urgente. Y esto aquí es urgente. Volví al apartamento de Fernanda exhausta. Pero por primera vez en 3 días, sentí algo diferente a desesperación. Sentía rabia, rabia pura. Y la rabia, descubrí, era mucho mejor que la tristeza. La rabia te mueve. La rabia te da fuerza, y yo iba a necesitar mucha fuerza para lo que venía por delante. Eran las 17:30 cuando mi celular sonó. Número desconocido, contesté. ¿Aló? Giovanna. ¿Qué hiciste? Era Marcelo. Y él estaba a gritos de verdad. Hola Marcelo, ¿qué tal tu Navidad? ¿Qué tal mi Navidad? Mandaste a la policía aquí, bloqueaste mis cuentas. ¿Estás loca? Yo no mandé a la policía, fue la justicia. ¿Qué justicia? La justicia que investiga crímenes, falsificación de documento, estafa. Sabes, los crímenes que cometiste. Silencio tenso del otro lado. Yo no cometí ningún crimen, ¿no? Empresa GM Silva Importaciones. Abierta a mi nombre sin mi autorización. 5 préstamos en mi CPF. 143,000 reales de deuda. Eso no es un crimen. No es un... Giovanna, estás exagerando. Eso fue solo... ¿Solo qué? ¿Solo falsificar mi firma? ¿Solo defraudar documentos? ¿Solo intentar dejarme endeudada para siempre mientras desaparecías con Patricia? Giovanna, podemos sentarnos y hablar sobre esto como adultos. Podemos. El día 28. En la comisaría. Cuando vayas a prestar declaración. Giovanna, escucha. No. Tú escucha. Me echaste de casa en Nochebuena. Me engañaste por 8 meses. Falsificaste mi firma. Me hundiste en deudas. ¿De verdad pensaste que iba a aceptar y desaparecer? Me subestimaste, Marcelo. Giovanna, por favor, ¿podemos resolver esto? Podemos. Puedes confesarlo todo, devolver el dinero y aún así irás preso. O puedes negarlo, y cuando la pericia pruebe que falsificaste, irás preso de todos modos. Elige, Giovanna. Y solo para que lo sepas. Todas tus cuentas están bloqueadas. Tu coche está bloqueado. Y la casa también. Así que, si yo fuera tú, empezaría a buscar otro lugar para vivir. Porque cuando este proceso termine, esa casa va a ser mía. Solo mía. Y no tendrás derecho a un centavo. No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo. ¿Y sabes lo mejor? Mientras tú celebrabas tu Navidad feliz con Patricia, yo estaba reuniendo pruebas. Mientras pensabas que te habías librado de mí, yo estaba construyendo tu condena. Me jodiste, Marcelo. Y ahora te voy a joder de vuelta. 10 veces peor. Colgué. Y mi mano ya no estaba temblando. Estaba firme. Por primera vez, estaba en control. Fernanda me miró con orgullo. Ahora sí, esa es mi hermana. En los días siguientes, las cosas escalaron rápidamente. El día 28, Marcelo fue a la comisaría a prestar declaración. Intentó negarlo todo. Dijo que yo estaba inventando, que era todo mentira, que yo estaba siendo vengativa. Hasta que le presentaron la pericia grafotécnica preliminar mostrando que las firmas eran falsificaciones.
Ahí él cambió la versión. Dijo que yo lo había autorizado, que yo lo sabía todo, que fue idea mía abrir la empresa. Hasta que yo presenté mi registro de asistencia probando que yo estaba en la escuela cuando los contratos fueron firmados. Imposible que yo haya ido al banco o notaría. Él intentó decir que el dinero fue usado para reformar la casa, hasta que Fernanda mostró los extractos, probando que todos los retiros fueron hechos en cajeros automáticos cerca de su oficina, y que el dinero fue usado para pagar viajes, hoteles, restaurantes, regalos. Todo para Patricia. Cuando fue confrontado con las pruebas, él no supo qué decir. Se quedó en silencio. Al final de la declaración, fue formalmente acusado. Falsificación de documento particular. Estafa. Uso de documento falso. Crimen contra el orden tributario. La fianza fue estipulada en 50,000 reales. 50,000 reales que él no tenía, porque todas las cuentas estaban bloqueadas. Llamó a todo el mundo pidiendo dinero. Padres, amigos, compañeros de trabajo. Nadie tenía 50,000 reales de sobra. Marcelo fue preso. Preso de verdad. Pasó la Nochevieja en la cárcel. Mientras tanto, yo estaba en el apartamento de Fernanda, celebrando. No estaba feliz. No era sobre felicidad. Pero estaba aliviada, estaba vengada. 3 días después, el día 3 de enero, su madre consiguió reunir el dinero de la fianza. Él salió, pero el daño ya estaba hecho. La empresa donde trabajaba se enteró. Fue despedido por causa justificada, conducta incompatible con los valores de la empresa. Patricia, obviamente, desapareció. Cuando vio que él estaba desempleado, endeudado y respondiendo a un proceso criminal, se fue. Lo bloqueó de todo. ¿Y en cuanto a mí? La doctora Leticia consiguió anular todos los contratos fraudulentos. Las deudas fueron transferidas al nombre de Marcelo. Al final, fue él quien cogió el dinero. Fue él quien lo usó. Mi CPF fue limpiado. Mi nombre volvió a la normalidad y la casa fue la mejor parte. Como la casa estaba a nombre de los dos, pero él cometió crímenes graves usando mi nombre y además me echó, el juez determinó que la casa se quedara integralmente conmigo como forma de reparación por daños morales y materiales. 50% de la casa ya era mío. El otro 50% se convirtió en mío como indemnización. La casa era mía, 100% mía. Marcelo no tenía derecho a nada. El día 10 de enero fue expedida la orden de desalojo. Marcelo tenía 48 horas para irse de la casa. Fui allí el día del desalojo. Quería ver. Quería mirarlo a la cara. Cuando llegué, él estaba poniendo cajas en un coche viejo prestado. Él me vio. Se detuvo. Giovanna, Marcelo, ¿estás feliz ahora? Destruiste mi vida. Yo no destruí nada. Tú lo hiciste solo. Yo te amé por 12 años. Tú me engañaste, me echaste, defraudaste mi nombre. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me defendí. Él bajó la cabeza. Yo nunca quise que llegara a este punto. Mentira. Tú lo planeaste todo. La empresa, las deudas, echarme. Todo. Querías destruirme para salir limpio. Pero salió mal. Y ahora vas a pagar. ¿Por cuánto tiempo? Por el resto de tu vida. Él terminó de poner las cajas en el coche y se fue. No sé a dónde fue. No me importa. Entré en la casa. Mi casa. Pasé los dedos por las paredes, por el sofá, por la mesa de la cocina. Todo seguía allí, pero parecía diferente. Ya no parecía la casa que compartía con él. Parecía nueva. Parecía mía. Fui a la habitación. La cama todavía estaba arreglada.
las sábanas que yo compré, el edredón que yo elegí. Todo todavía olía a él, y yo no quería ese olor allí. Ya no. Llamé a Fernanda. Ven a recogerme. Ya voy. ¿Necesitas ayuda para algo? ¿Qué? Voy a reformar esta casa entera. Quiero quitar cualquier rastro de él de aquí. Ella se rió al otro lado. Cuenta conmigo. En los días siguientes, empecé la reforma. Pinté todas las paredes. Antes eran beige. Ahora quedaron blancas, limpias, nuevas. Cambié todos los muebles. Vendí todo lo que era de él. Todo lo que recordaba a él. Sofá nuevo, mesa nueva, cama nueva. Todo nuevo. Gasté todos mis ahorros en eso. Pero valía la pena, porque con cada mueble que salía, con cada pared que pintaba, yo sentía que lo estaba borrando de mi vida. Fernanda me ayudó en todo. Los fines de semana ella venía y pintábamos juntas. Montábamos muebles. Organizábamos. Y mientras trabajábamos, conversábamos. Sobre todo. Sobre cómo no había visto las señales. Sobre cómo me había anulado en el matrimonio. Sobre cómo lo había puesto a él en primer lugar siempre. Y me había olvidado de mí. Giovanna, ¿puedo decirte una cosa? Puedes. Siempre fuiste así. Siempre pusiste a los demás por delante. Desde niña. ¿Recuerdas cuando tenías 15 años y desististe de hacer el intercambio que ganaste porque el novio de la época te pidió que no fueras? Recuerdo. ¿Y recuerdas cuando desististe de hacer el máster porque Marcelo dijo que ibas a estar muy ocupada y no ibas a tener tiempo para la casa? Recuerdo eso también. Siempre te anulaste, Giovanna. Siempre pusiste a los demás por delante de tus sueños. Y mira a dónde te llevó eso. Lo sé, pero ahora tienes una segunda oportunidad. Una oportunidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas a tu manera, de vivir para ti, no para nadie más. Ella tenía razón. Siempre fui así. Siempre puse a todo el mundo por delante. Mis padres, mis novios, mi marido. Y nunca me había detenido a pensar en lo que yo quería, en lo que yo soñaba, en lo que yo necesitaba. Pero ahora, sola en aquella casa, tenía la oportunidad de descubrir quién era, sin nadie a quien complacer, sin nadie a quien servir, solo yo. Y fue aterrador, porque yo no sabía quién era. Pasé 12 años siendo la esposa de Marcelo, siendo la profesora correcta, siendo la hija educada. Y cuando quité todo eso, ¿qué quedaba? ¿Quién era Giovanna sin los papeles que representaba? Empecé terapia en febrero. Mi terapeuta se llamaba Doctora Camila. Era una mujer joven, de unos 35 años. Ella me hizo preguntas que nadie nunca me había hecho. Giovanna, ¿qué te gusta hacer? Me gusta cocinar. ¿Para quién? Para mí. ¿Te gusta cocinar para ti? ¿O te gusta cocinar para los demás? Me detuve. Pensé. No sabía responder. Siempre cocinaba para Marcelo, para visitas, para la familia. Nunca me había detenido a pensar si me gustaba cocinar o si solo lo hacía porque se esperaba de mí. Vamos a intentar otra. ¿Qué te gustaba hacer antes de casarte? Antes de casarme, eso. Cuando tenías 20, 21 años. ¿Qué hacías en tus horas libres? A mí me gustaba escribir. ¿Escribir qué? Poesía. Cuentos. Yo tenía un blog donde publicaba textos. ¿Y todavía escribes? No, paré cuando me casé. ¿Por qué? Porque Marcelo decía que era una pérdida de tiempo, que yo debía enfocarme en cosas más productivas. Entonces, ¿desististe de algo que amabas porque alguien dijo que era una pérdida de tiempo? Nunca había pensado en eso de esa manera. Pero era exactamente eso. Yo había desistido de escribir porque Marcelo pensó que no era importante. Así como desistí de hacer el máster, de viajar, de tomar clases de baile, de todo lo que yo quería porque él no lo aprobaba. La terapia fue difícil, porque en cada sesión yo descubría una capa más
de cómo me había perdido, de cómo había dejado morir mi esencia para caber en el papel de esposa perfecta. Pero también fue liberador, porque con cada descubrimiento yo tenía la oportunidad de reconquistar un pedazo de mí. Volví a escribir en marzo. Compré un cuaderno bonito, de esos con tapa dura y papel grueso, y empecé a escribir de nuevo. Al principio era difícil. Las palabras no fluían. Estaba oxidada, pero poco a poco fue volviendo. La facilidad, el placer, la sensación de poner en el papel todo lo que estaba sintiendo. Escribí sobre la traición, sobre el dolor, sobre la venganza, sobre el comienzo de nuevo. Y cada palabra que escribía era una catarsis. Era un pedazo del dolor saliendo de dentro de mí y quedándose allí, en el papel, donde ya no podía lastimarme. Mientras tanto, el proceso contra Marcelo seguía. En marzo, tuvo la primera audiencia. Él y yo, cara a cara, por primera vez desde el desalojo. Él estaba diferente, más delgado, barba de varios días, ropa sencilla. Ya no parecía el hombre arrogante que me echó de casa. Parecía destrozado. Mi abogado era el doctor Paulo, indicado por la doctora Leticia. Él era especialista en procesos criminales, y él fue implacable. Presentó todas las pruebas, todos los extractos, todas las falsificaciones. El abogado de Marcelo intentó argumentar que había sido un malentendido, que no hubo intención de defraudar, que fue un error de comunicación entre la pareja. Pero cuando el doctor Paulo presentó las pruebas de que el dinero fue usado para pagar hoteles, viajes y regalos para la amante, no hubo argumento que lo sostuviera. El juez fue claro. Las pruebas son contundentes. El reo falsificó documentos, contrajo préstamos fraudulentos y causó daños financieros y morales a la víctima. ¿La defensa tiene algo que añadir? El abogado de Marcelo intentó pedir clemencia. Dijo que Marcelo estaba arrepentido, que estaba pasando por dificultades, que había perdido el empleo, que estaba viviendo de favor en casa de su madre. Pero el juez no se conmovió. El arrepentimiento no anula el crimen. Voy a esperar el parecer del Ministerio Público. Próxima audiencia en mayo. Salí de allí con una sensación extraña. No era alegría, no era victoria, era solo vacío. Ver a Marcelo de esa manera no me dio placer, no me hizo feliz. Solo me hizo darme cuenta de lo triste que era todo aquello. De cuánto 12 años habían sido tirados a la basura, de cuánto pudimos haber terminado de forma diferente si él hubiera sido honesto. Pero no lo fue, y ahora tenía que asumir las consecuencias. En abril, sucedió algo que no esperaba. Recibí un mensaje en Instagram de una mujer que no conocía. Hola Giovanna, mi nombre es Tatiana. Tú no me conoces, pero necesito hablar contigo sobre Marcelo. Mi corazón se aceleró. ¿Quién eres? Yo fui su novia antes de ti. Conversamos por mensaje. Y lo que ella me contó fue devastador. Tatiana había sido novia de Marcelo por 3 años antes de mí, y él había hecho lo mismo con ella. Terminó de repente. Dijo que había conocido a otra persona, y cuando ella fue a buscar los documentos que tenían juntos, descubrió que él había abierto una cuenta conjunta sin que ella lo supiera, y la había vaciado. Se llevó todo. Ella intentó demandar, pero en aquel momento no tenía pruebas suficientes y acabó desistiendo. ¿Quieres decir que él ya hizo esto antes? Ya. Y probablemente lo hizo con otras. Marcelo es un estafador, Giovanna. Él elige mujeres financieramente estables, se casa, usa el dinero y la confianza de ellas, y cuando se cansa, las descarta. Me quedé en shock. 12 años. 12 años de mi vida con un hombre que era un estafador. Tatiana, ¿por qué me estás contando esto ahora?
porque vi su proceso en el diario oficial, y quise avisarte que no estás sola, que hiciste lo correcto en demandar, y que voy a testificar a tu favor si lo necesitas. Ella testificó. En la audiencia de mayo, Tatiana apareció como testigo. Contó todo lo que él había hecho con ella. Y el juez escuchó con atención. Queda claro que el reo tiene historial de conducta fraudulenta. Esto agrava la situación. La fiscal pidió 8 años de reclusión en régimen cerrado. ¡8 años! Marcelo palideció. Su abogado pidió reducción de pena, alegando que él era reo primario. Pero la fiscal fue firme. Él puede ser reo primario oficialmente. Pero las evidencias muestran que ya cometió crímenes similares en el pasado. Y el hecho de haber premeditado todo lo agrava aún más. En junio, salió la sentencia. Marcelo fue condenado. 6 años de reclusión en régimen semiabierto. Más multa de 50,000 reales. Más la obligación de pagar todas las deudas fraudulentas que todavía estaban abiertas. Total, 183,000 reales. Él recurrió. Obviamente. Pero la sentencia fue mantenida en segunda instancia, y en agosto, él empezó a cumplir pena. 6 años. Iba a estar 6 años preso. ¿Y yo? Yo estaba libre. Mientras el proceso corría, yo seguía reconstruyendo mi vida. Volví a estudiar. Me inscribí en un máster en literatura en la USP. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve coraje. Fui aceptada, empecé las clases en agosto, y fue increíble. Estar en la sala de clase de nuevo, pero esta vez como alumna, aprendiendo, creciendo. Conocí gente nueva, hice amigos. Empecé a salir de nuevo. Cine, teatro, exposiciones. Cosas que no hacía desde hacía años porque Marcelo decía que era aburrido. Descubrí que me gustaban, que siempre me gustaron, solo que lo había olvidado. Conocí a un hombre en septiembre, en el lanzamiento de un libro en la librería Cultura. Él se llamaba André. Era profesor de historia, divorciado, sin hijos. Empezamos a conversar sobre el libro, luego sobre literatura en general, luego sobre la vida. Él me invitó a tomar un café. Yo acepté. Fue extraño al principio, salir con otro hombre después de 12 años con Marcelo. Pero fue bueno. André era gentil, divertido, interesado. Él preguntaba sobre mí, sobre lo que me gustaba, sobre mis sueños, y escuchaba de verdad. Empezamos a salir más. Cine, cena, caminatas en el parque, nada serio, nada comprometido, solo, ligero. Y yo necesitaba ligereza. Después de todo lo que pasé, yo necesitaba algo que no pesara, que no exigiera, que solo fuera. Antes de que siga contándote sobre cómo mi vida cambió, necesito saber. ¿Les está gustando esta historia? Comenten un 1 si quieren saber cómo terminó todo. Porque todavía hay un giro. En octubre recibí una llamada inesperada. Era de Patricia. Así es. La amante. ¿Aló? Giovanna, soy yo. Sé que no quieres hablar conmigo, y lo entiendo. Pero necesito contarte una cosa. ¿Qué? Sobre Marcelo. Él hizo lo mismo conmigo. No entendí. ¿Cómo así? Después de que lo denunciaste y él fue preso. Descubrí que él había abierto una cuenta a mi nombre también. Con deudas. Mucho dinero en deudas. Y yo no sabía nada. Casi me río. Casi. Marcelo había hecho lo mismo con la amante. ¿Te me estás llamando porque quieres ayuda? Estoy. Yo no sabía nada de lo que hizo contigo, Giovanna. Lo juro. Él me dijo que ustedes estaban separados desde hacía meses. Que tú lo habías engañado. Que el matrimonio se había acabado. Mentira. Toda mentira. Lo sé ahora. Y lo siento mucho.
mucho mismo. Yo arruiné tu matrimonio. Tú no arruinaste nada. Él lo arruinó. Él me iba a engañar contigo o con cualquier otra. El problema nunca fuiste tú. Fue él. Patricia, ve a un abogado, reúne todas las pruebas y demanda. Él ya está preso. Un proceso no va a hacer la diferencia, pero al menos te libras de las deudas. Gracias y disculpa, de verdad. Ella colgó y yo me quedé allí, parada, procesando. Marcelo había hecho esto con 3 mujeres. Tatiana, yo, Patricia. ¿Cuántas más había por ahí que no sabíamos? ¿Cuántas mujeres él había destruido? ¿Cuántas vidas él había arruinado? Y lo peor, él iba a continuar, porque incluso preso, él iba a salir un día, y lo iba a hacer de nuevo, porque eso era lo que él era, un estafador, un manipulador, un depredador. Pero al menos ahora él tenía antecedentes. Tenía registro. Si intentaba de nuevo, las próximas mujeres iban a poder ver, iban a poder protegerse. Y tal vez, solo tal vez, él no consiguiera destruir vidas tan fácilmente. En noviembre, un año después de aquella Nochebuena horrible, yo estaba completamente diferente. Viviendo en mi casa. Hermosa, reformada, hermosa, a mi manera, haciendo un máster, saliendo con André, escribiendo de nuevo, viviendo, de verdad, no sobreviviendo, viviendo. Fernanda vino a cenar conmigo un sábado. Hicimos lasaña juntas, tomamos vino. Conversamos sobre todo. Giovanna, necesito decirte una cosa. Dime, estoy orgullosa de ti. Yo sonreí. Gracias. No, en serio. Hace un año estabas destruida, sin rumbo, sin saber qué hacer. Y mírate ahora, trabajando, estudiando, sonriendo, viviendo. Renaciste, y yo había renacido, de las cenizas de un matrimonio fracasado, de las cenizas de una traición devastadora, de las cenizas de una humillación pública. Yo había renacido, más fuerte, más consciente, más yo. No era fácil. Había días malos, días en que me despertaba y recordaba todo. El dolor, la humillación, la sensación de haber sido usada. Pero esos días eran cada vez más raros y cada vez más cortos, porque yo estaba aprendiendo a perdonar mi ingenuidad, mi ceguera, mi dependencia emocional, y estaba aprendiendo a amarme, de verdad. No el amor condicionado de voy a amarme cuando pierda peso, o voy a amarme cuando consiga aquello, sino el amor real, el amor que acepta, que acoge, que respeta. En diciembre, exactamente un año después, pasé la Navidad en mi casa, con Fernanda, con mi madre, con amigos. Hice una cena hermosa, pavo, farofa, arroz, todo lo que hice el año anterior, pero esta vez era diferente. Esta vez yo estaba feliz, de verdad. Y cuando nos sentamos a la mesa para brindar, mi madre pidió permiso para hablar. Quiero hacer un brindis. Por Giovanna, que pasó por el peor año de su vida y salió más fuerte que nunca, que fue traicionada, humillada y destruida, y se reconstruyó, que enseñó a todos nosotros que no importa cuán hondo caigas, siempre puedes levantarte. Estamos orgullosos de ti, hija. Lloré, pero no era llanto de tristeza. Era llanto de alivio, de felicidad, de gratitud. Porque sí, aquel había sido el peor año de mi vida, pero también había sido el año en que me encontré, el año en que descubrí quién era sin depender de nadie, el año en que aprendí que no necesitaba un hombre para ser completa,
que yo ya era completa sola. ¿Y André? Seguimos saliendo, sin presión, sin compromiso, solo disfrutando de la compañía del otro, y era bueno. Pero yo ya no estaba desesperada por una relación, ya no estaba buscando a alguien para completarme, porque yo ya estaba entera. Y si funcionaba con él, genial. Si no funcionaba, también estaba bien, porque yo había aprendido la mayor lección de todas. La única persona en la que puedes confiar para hacerte feliz eres tú misma. En enero del año siguiente, terminé mi primer semestre del máster con notas excelentes. Mi orientador me elogió. Dijo que mis textos eran profundos, emocionales, verdaderos. Y lo eran. Porque yo estaba escribiendo sobre dolor, sobre un nuevo comienzo, sobre resiliencia, sobre cosas que yo había vivido, y tenía autoridad para hablar. Empecé a dar charlas, en escuelas, en universidades, sobre relaciones abusivas, sobre señales de manipulación, sobre cómo reconstruirse después de una traición. Y en cada charla veía mujeres llorando, identificándose, agradeciendo por haber tenido el coraje de exponer mi historia. Y me di cuenta de que mi dolor se había convertido en propósito, que todo lo que pasé no había sido en vano, porque ahora yo podía ayudar a otras mujeres a no pasar por lo mismo, o si pasaban, que supieran que era posible sobrevivir. Era posible empezar de nuevo. Recibí un mensaje en febrero de una alumna de una de las charlas que di, Giovanna. Gracias. Gracias por compartir tu historia. Yo estaba en una relación parecida. Mi novio me controlaba, me aislaba, me menospreciaba, y yo creía que era normal, que era amor. Pero después de tu charla, abrí los ojos. Terminé con él. Estoy reconstruyendo mi vida, y es aterrador, pero es liberador. Gracias por salvarme. Lloré leyendo aquel mensaje, porque si mi dolor había servido para salvar al menos a una mujer, ya valía la pena. Ya había valido todo, y continué. Charlas, textos, conversaciones, ayudando, acogiendo, mostrando que era posible. Y en cuanto a Marcelo, él seguía preso, cumpliendo pena. Mi terapeuta me preguntó una vez, ¿lo perdonaste? No sé, creo que no, y está bien. No necesitas perdonar para seguir adelante. El perdón está sobrevalorado. A veces solo necesitamos aceptar lo que pasó, aprender de ello y seguir. Y eso fue lo que hice. No perdoné, pero acepté. Acepté que 12 años de mi vida fueron con un hombre que no me merecía. Acepté que fui engañada. Acepté que sufrí, pero también acepté que sobreviví, que me reconstruí, que me convertí en una versión mejor de mí misma. Y eso nadie podía quitármelo. En marzo, 2 años después de aquella Nochebuena, yo estaba completamente diferente. Acababa de ser aprobada en un concurso para profesora universitaria. Iba a dar clases de literatura brasileña en la PUC. Un sueño. Estaba terminando mi máster. Mi tesis era sobre narrativas de reconstrucción femenina en la literatura contemporánea. Estaba viviendo en mi casa hermosa. Estaba saliendo en serio con André. Habíamos decidido intentarlo, de verdad, pero sin prisa, sin vivir juntos todavía, cada uno en su espacio, cada uno con su vida, pero juntos, compañeros, socios. Y yo estaba feliz, genuinamente feliz. No aquella felicidad de cuento de hadas, sino la felicidad real, hecha de días buenos y días malos, de logros y desafíos, de risas y algunas lágrimas, de vida real. Recibí una llamada en abril. Era de la asistente social del presidio donde estaba Marcelo. Giovanna, sí, aquí es de la asistencia social del presidio.
Marcelo pidió contactar con usted. ¿Quiere una visita? Me quedé en silencio. ¿Él quiere hablar conmigo? Sí. Dijo que quiere pedir disculpas personalmente. ¿Usted acepta? No, no acepto. ¿Usted está segura? Absoluta. Él tuvo 1 año y medio para reflexionar sobre lo que hizo. Si quiere redimirse, que lo haga consigo mismo. Yo no necesito sus disculpas. No voy a darle la satisfacción de verme. ¿Puede pasar el mensaje? Sí, puedo. Colgué. Y no sentí nada, ni rabia, ni satisfacción, ni lástima. Nada. Porque Marcelo ya no tenía poder sobre mí. Ya no tenía espacio en mi vida. Ya no tenía importancia. Él era solo una persona que un día formó parte de mi historia. Pero ya no era protagonista, ni secundario. Era solo una nota al pie. Un capítulo que terminó. Y yo había pasado la página hace mucho tiempo. Hoy, 3 años después de aquella Nochebuena, miro hacia atrás y agradezco. Agradezco por haber sido echada de casa. Porque si no lo hubiera sido, yo todavía estaría allí. Ciega. Anulada. Viviendo una mentira. Agradezco por el dolor. Porque el dolor me hizo crecer. Me hizo fuerte. Me hizo yo. Agradezco por la traición. Porque la traición me liberó de un hombre que nunca me mereció. Y me dio la oportunidad de encontrarme a mí misma. No voy a mentir y decir que fue fácil. No lo fue. Hubo noches que lloré hasta dormirme. Hubo días que quise desistir. Hubo momentos que el dolor era tan grande que pensé que no iba a sobrevivir. Pero sobreviví. Y no solo sobreviví. Yo florecí. Me convertí en una versión de mí que ni siquiera sabía que existía. Una versión fuerte, independiente, completa. Y hoy sé que no necesito a nadie para ser feliz. Puedo tener a alguien, puedo compartir mi vida, pero no necesito, porque yo soy suficiente. Sola, entera, completa. Y si hay un mensaje que quiero dejar para quien me está escuchando ahora, es este. No importa lo que te hicieron, no importa cuán hondo te tiraron, no importa cuánto dolor estás sintiendo ahora. Vas a sobrevivir. Vas a reconstruirte. Y vas a salir de esto más fuerte que nunca. Porque el dolor pasa. La humillación pasa. Pero la fuerza que ganas en el proceso, esa se queda para siempre. Y nadie puede quitártela. Así que si estás pasando por algo parecido ahora, respira. Llora si lo necesitas. Grita si lo necesitas. Pero no desistas. Porque del otro lado de ese dolor, hay una versión de ti esperando. Una versión mejor. Más fuerte. Más entera. Y ella vale la pena. Tú vales la pena. Marcelo creía que echarme de casa en Nochebuena me iba a destruir. Y destruyó. Pero no para siempre. Solo destruyó la versión débil de mí. La versión que aceptaba migajas. La versión que se anulaba. Esa versión murió aquella noche. Y de sus cenizas nací yo. La Giovanna real. La Giovanna fuerte. La Giovanna que no acepta menos de lo que merece. Y por eso, de una manera extraña y dolorosa, agradezco. Agradezco por él haberme echado, porque me forzó a encontrarme, porque me dio la libertad que no sabía que necesitaba, porque me mostró que el regalo más valioso que alguien puede darme no es amor, es la verdad, aunque duela. Y la verdad dolió. Vaya que dolió. Pero me liberó, me curó, me transformó. Así que sí, Marcelo me echó de casa en Nochebuena. Y sí, al día siguiente yo le envié un regalo inolvidable, el regalo de la justicia, de la verdad, de la consecuencia. Él está preso,
endeudado, solo. ¿Y yo? Estoy libre, plena, feliz. ¿Quién realmente ganó en esta historia? Si te gustó esta historia, deja tu like aquí abajo. Comenta un si crees que él mereció todo lo que pasó. Y suscríbete al canal para más historias de justicia, superación y un nuevo comienzo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas.